pedagógica tradicional. Hoy tenemos el honor de conversar con la doctora Navas Lixi, un eminente historiador de la educación, para desentrañar los misterios de un pilar fundamental en la historia pedagógica. A la escuela tradicional, doctora Navas, gracias por acompañarnos. Buenas noches, es un placer, es un gusto estar aquí, poder hablarle un poquito acerca de las escuelas pedagógicas tradicionales. Para empezar, doctora Navas, ¿podría explicarnos cuáles eran los principios fundamentales que sustentaban este modelo educativo que caracteriza una aula tradicional? Claro, por supuesto. Yo me imaginé un aula donde el maestro era la figura central, donde la autoridad máxima era de él, donde él depositaba el conocimiento. Su rol era de transmitir, era saber que los alumnos en ese siglo eran un receptor pasivo. Dentro de eso, sabemos que el aprendizaje se basa enormemente en la memorización y la repetición, que pues comprensión profunda, sino la adquisición y fijación del contenido. Entiendo. Y en cuanto al contenido o a la forma de evaluar. Bueno, en cuanto al contenido, era prelimitado y también era rígido. Dentro de eso la estructura era simple, lo cual era complejo. Habían materias donde se enseñaba de forma aislada. Había momentos donde las dificultades de ver conexiones y la evaluación se centraba exclusivamente en pruebas escritas. Fascinante. Ahora una pregunta clave. ¿Quién fundó esta escuela? ¿Hay una figura o momento específico al que podamos atribuir su nacimiento? Bueno, realmente es una pregunta común, pero realmente no hay fundador exacto, no hay fundador. Pero puedo decir que la escuela tradicional se evolucionó a lo largo de varios siglos. Sin embargo, podemos señalar que hay un pedagogo, lo cual hemos estudiado, se llama Juan Amos Comenio, lo cual él dirigió que las escuelas, la educación se tenía que basar bastante, no solamente con los estudiantes adolescentes, sino también se trataba con los niños, que la educación era muy importante para la edad que sea desde el nacimiento. ¿Y cómo se consolidó entonces? Bueno, dentro de su consolidación, eso surgió en la expansión de la escuela pública. Dentro de eso, las revoluciones y los nuevos estados, los nacionales, formaron ciudadanos, y este modelo, con su enfoque, transmitió masivamente conocimientos, y el control se adaptó perfectamente a la necesidad y se convirtió en un homogénico por excelencia. Doctora Navas, mirando el panorama educativo actual, que se parecía de ser innovador y centrado en el alumno, ¿diría usted que la escuela tradicional ha desaparecido por completo o aún podemos ver su influencia? Para nada ha desaparecido, aunque la pedagogía, sean modernas, se llama escuelas activas o escuelas nuevas, escuelas constructivas. Eso busca la participación activa en la autonomía, la influencia, la escuela tradicional, pero persistente en diversas formas. ¿Podría darnos algunos ejemplos concretos? Claro, piense que en la escuela magistral, donde el profesor expone durante la mayoría parte del tiempo, o era un énfasis donde la cobertura era extensa en el currículum, a veces era por encima de la comprensión profunda. También tenemos la evaluación sumativa, que era con exámenes estandarizados. También teníamos la memorización, que se seguía viendo muy común, la importancia que era la disciplina, el orden en muchos centros educativos, donde en estos momentos quizás también sean modelos. Interesante, entonces. Diría que vivimos en una especie de coexistencia entre ambos modelos.
Bueno, precisamente es una consistencia a que a menudo hay que intentar integrar a lo mejor ambos mundos, pero la inercia del sistema, la formación de docentes y las propias expectativas de la sociedad hacen que muchos elementos tradicionales sigan presentes. Doctora Navas, ha sido una entrevista sumamente esclarecedor. Muchísimas gracias por compartir su sabiduría con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación, ha sido un placer. Buenas noches, profesora. Pues este es la pequeña entrevista ficticia relacionada a la escuela tradicional, a lo investigado. Como sabemos, hubo bastantes pedagogos, hubo diferentes tipos de temas relacionados a la integridad, a la educación, y pues que va evolucionando siglo a siglo. Gracias.